Nueva vida tú me das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Muy buenos días a cada una de ustedes, las que ya se están conectando en esta mañana, queridas hermanas, queridos hermanos, amigos que nos acompañan y que nos se van a ir agregando en esta mañana. Reciban un saludo muy especial en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría volver a encontrarnos en Sublime Llamado, este espacio donde buscamos crecer en la palabra de Dios y también abrir nuestros ojos frente a las diferentes realidades que afectan a nuestras familias y a nuestra sociedad. Durante este mes de agosto estamos desarrollando una serie muy especial, Trata de Personas, abriendo los ojos a una realidad que no podemos ignorar. Y hemos comenzado a conocer qué es la trata de personas, ¿verdad? Y como los tratas pueden utilizar diferentes medios, incluso los espacios digitales, para acercarse a personas vulnerables. Hoy llegamos a un tema muy fundamental: prevención desde la familia, la comunidad y la iglesia. Porque conocer el problema es importante, pero aprender a prevenirlo es todavía más importante, mi amada hermana. Así que doy la bienvenida a cada una de ustedes, las que ya están conectadas. Bienvenida Normita Ivonne, Jenny Mar desde Argentina, bienvenida. Y todas las que están ahí conectadas, si pueden ahí poner su saludito para que salga el nombre de ustedes. Voy a mirar porque cuando no ponen una pequeña descripción, entonces no sale el nombre de ustedes. Entonces quiero saber quiénes están ahí acompañándonos. No dejemos de compartir. Recuerde que es muy importante que podamos nosotros compartir esta transmisión. Gracias por lo que ya están compartiendo, etiquetando en esta mañana, chicas. Luisita, Dios te bendiga, muy buenos días desde la ciudad de Tumbes. Bienvenido a cada una de ustedes, Pastora Celestina, gracias por conectarse. No sé quién más están por ahí, pero a todos les damos la bienvenida, a los que están conectándose. Compartamos la transmisión. Queremos aprovechar a continuar con este tema, con esta serie que estamos llevando. Queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? Así que, mi querida familia Sublime Llamado, gracias por estar nuevamente conectados. Quiero animarte a que hoy no solamente escuches esta enseñanza para ti. Piensa también en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos, alumnos, jóvenes de tu iglesia y personas que Dios ha puesto cerca de ti.
La prevención necesita a adultos responsables que estén dispuestos a hablar, a escuchar y a actuar. No queremos vivir atemorizados, ¿verdad? Queremos vivir informados, atentos y preparados. Como creyentes tenemos una gran responsabilidad en el área espiritual, en lo social, de cuidar y de defender la dignidad de cada persona. Así que pasemos la voz, compartamos esta transmisión en todos los grupos que usted tiene, compártalo, etiquete a sus contactos, que es necesario, porque estamos ya en el tercer tema de esta hermosa serie de la trata de personas. Es necesario que estemos informados nosotros. A veces pecamos porque ignoramos y no podemos hacer o no podemos ayudar porque hemos ignorado muchas veces en esta área. Así que hoy tienes toda la facilidad de poder informarte. Para poder dar inicio, queremos aprovechar el tiempo a lo máximo, poder dar inicio en esta mañana. Te invito a que puedas allí acompañarme a hacer una oración. Sé que en esta mañana, hoy en esta madrugada, 5 de la mañana más o menos, nos despertamos con un fuerte temblor, ¿no? Aquí en Lima, Perú. Pero damos gracias al Señor que todo está bajo control. Por supuesto, muchos se han asustado. El remesón no ha sido nada despacio, ha sido fuerte, 4.8, pero creyendo al Señor que siempre debemos estar listos y preparados, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana, ¿verdad? Así como hoy nadie se imaginaba que nos íbamos a levantar con un movimiento fuerte aquí en Lima, Perú, pero si tú y yo estamos listos y preparados, siempre tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que Él nos permite pasar. Amén. Muy bien, entonces allí quiero que me acompañes con una palabra de oración para este tiempo de aprender a los pies de Jesús. Gracias, Gloria Atoche, por estar con nosotros, por estar acompañándonos aquí en Sublime Llamado. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día, por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos alrededor de tu palabra. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este programa Sublime Llamado y esta enseñanza. Señor, danos sabiduría para comprender la importancia de la prevención. Ayúdanos a ser familias atentas, escuelas responsables, comunidades responsables e iglesias comprometidas con la protección de los más vulnerables. Danos discernimiento para reconocer situaciones de riesgo y valentía, Señor, para actuar correctamente cuando sea necesario. Bendice de una manera especial a nuestra expositora de esta mañana. Usa su vida, sus conocimientos y su experiencia para instruirnos y sensibilizarnos, Señor. Que todo lo que aprendamos pueda convertirse en acciones concretas de protección y prevención. Espíritu Santo, seas tú tocando cada corazón. Seas tú, Señor, poniendo en la vida de cada uno de nosotros este deseo, Señor, de informarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos entender que es importante que como iglesia, que como comunidad, como familia, necesitamos estar listos y preparados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amadas hermanas. Gracias por estar aquí. Dios la bendiga. Muy buenos días. Hola, Erika. Dios te bendiga. Pastora Sandrita, gracias por estar con nosotros. Pastora Consuelo Echevarría, desde la ciudad de Tacna, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Que Dios me la siga bendiciendo. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién debe prevenir la trata de personas? ¿Usted qué cree? ¿Quién debe prevenir la trata de personas? La respuesta es todos. Todos tenemos una responsabilidad. La prevención no puede quedar solamente en manos de las autoridades. No puede depender únicamente de la comunidad, de la escuela, de la familia.
tampoco puede ser responsabilidad exclusiva de la iglesia, y mucho menos pensar que solamente corresponde a los padres. La prevención requiere una red de protección. La familia puede detectar cambios. La escuela puede identificar situaciones preocupantes. La comunidad también. La iglesia puede orientar, acompañar y formar. Y las autoridades tienen la responsabilidad de investigar, de proteger y hacer cumplir la ley. Cuando todos asumimos nuestra responsabilidad, podemos construir ambientes más seguros. Así que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 y 7, nos recuerda que debemos enseñar diligentemente a nuestros hijos. La formación no ocurre solamente un domingo en la iglesia, ocurre en casa, ocurre en las conversaciones cotidianas, ocurre cuando nuestros hijos nos cuentan algo y nosotros decidimos escucharlos en lugar de juzgarlos. Y una familia que previene, pues enseña a sus hijos a reconocer situaciones de riesgo, mantiene una comunicación abierta, enseña el valor de su cuerpo y su dignidad, ¿verdad? Y eso es importante que podamos nosotros enseñar. Pero hay algo fundamental. Nuestros hijos necesitan saber que pueden hablar con nosotros todos estos temas. Por eso necesitamos construir hogares donde existe confianza, comunicación y protección. Igualmente en nuestra comunidad, en la escuela, igualmente se debe a crear una prevención de cómo formar una cultura de protección. Así que sabemos nosotros que la iglesia tiene un papel importante, tiene un desafío especial. La iglesia no puede permanecer tampoco indiferente frente al sufrimiento humano, ¿verdad? La iglesia puede contribuir mediante educación, mediante acompañamiento, mediante protección, concientización, oración. La iglesia no reemplaza a las autoridades ni a los profesionales especializados. Entonces, cuando existe una sospecha, una situación concreta de posible delito, debemos actuar responsablemente, buscar ayuda por los canales correspondientes. Y en esta mañana tenemos nuevamente el privilegio de recibir a una mujer de Dios que ha aceptado acompañarnos en esta importante serie. Ella estará desarrollando nuestro tercer tema, prevención desde la familia, la comunidad y la iglesia. Tenemos el honor de presentar a nuestra invitada misionera Viviana Pinto desde Canadá. La misionera Viviana Pinto nos estará ayudando a comprender cómo podemos asumir una responsabilidad activa en la prevención y protección de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y familias. Así que agradecemos al Señor por su vida, por su disposición para compartir con sublime llamado. Queridas hermanas y amigos, preparemos nuestro corazón, abramos nuestra mente y tomemos nota de aquello que pueda ayudarnos a proteger a quienes Dios ha colocado bajo nuestro cuidado. Con mucho cariño, que queremos darle la bienvenida a la misionera Viviana Pinto desde Canadá. Dios me la bendiga, misionera. Gracias Elena, pastora, gracias. Me anima tanto escucharla cuando habla de cultura de protección, cuando entiende que somos parte del engranaje de la respuesta y de la prevención, pero parte tan importante. Así que me llena el corazón escucharla hablar de lo que estamos introduciendo también en la cultura de la iglesia, ¿no es cierto? Así es. El responder, el escuchar, el aprender. Me encantó muchísimo la charla de la pastora Sandra la semana pasada de escuchar, así que tomé algunas de sus notas también para darle continuidad a lo que vamos a hablar hoy. Amén. Así que está muy interesante los temas, queremos nosotros aprovecharlo a lo máximo este tiempo, así que lo voy a dejar, misionera, para poder continuar este tema que hemos venido desarrollando todo este mes de agosto. Así que hoy tenemos el tercer tema en esta mañana. Adelante, misionera. Gracias. Y un poco repasando lo que hicimos el primer miércoles hace 2 semanas, empezamos con la definición de trata, un poco los factores que influyen en la proporción de niños. Les mandé ahí una diapositiva que decía 38% de las víctimas de trata
son niños y niñas, y que en nuestra región incluso hay diferencias entre el Caribe y Sudamérica, y hablamos también de las tendencias en Sudamérica. Después, la semana pasada, la pastora Sandra Ramírez habló del modus operandi, especialmente en los medios digitales, y ella entonces tomó algunas partecitas de lo que es la respuesta de la familia al peligro y a los riesgos del uso de los medios digitales, de las aplicaciones, así que hay cosas que vamos a pasar de largo porque ya se dieron la semana pasada. Pero esta es la parte que más me apasiona del tema de trata de personas, porque hay muchas organizaciones que trabajan teniendo refugios, trabajando el tema del rescate de las víctimas. Ayer mismo estaba en contacto con médicos que están trabajando con mujeres que trabajan en prostitución para servir al Señor a través de la medicina, teniendo relación con estas mujeres para atenderlas médicamente y encontrar soluciones para sus problemas de salud. Cada profesión puede ser usada para que el Señor ministre a cada persona que es víctima de trata. Un detalle, solo 1 o menos del 1% de las víctimas de trata de personas son identificadas. Creo que lo mencioné el primer miércoles también. Así que la detección es una gran necesidad y que la iglesia, la comunidad, las familias estén alertas, como mencionó la pastora Elena hace un ratito, es súper importante. Pastora Elena, ¿usted me podrá subir la serie de PowerPoint? Ahí está, gracias. Entonces, hoy que vamos a hablar de la segunda parte de cómo responder desde la familia, la comunidad y la iglesia, mi pregunta es muy parecida a la que la pastora Elena les hizo recién. ¿Quién es responsable? ¿A quién le toca cubrir esto? El problema es tan grande que requiere de todos, como dijo la pastora Elena. No se puede uno lavar las manos y decir, bueno, esto es demasiado, no es lo que le toca a la iglesia le toca ministrar espiritualmente a las personas y esto ya pasa de nuestra capacidad. No. Y la prevención se da en el seno de la familia, de la iglesia y de la comunidad, y de eso vamos a hablar. Yo no sé si tengo la posibilidad de pasar las diapositivas. No la veo en mi pantalla para pasarla. Ahí está. Entonces, tenemos 3 grandes temas hoy, ¿no? Decimos, si vamos a hablar, no sé si recuerdan que hablamos que uno de los problemas más serios es la vulnerabilidad, más que la acción de los perpetradores, está que la comunidad, las personas están siendo vulnerables a que alguien las capture, las convenza, las traiga, las transporte, las albergue. Entonces, lo que necesitamos, como bien dijo la pastora Elena, es una cultura de protección. ¿Cómo protegemos a nuestra gente y la fortalecemos para que no sean la siguiente víctima? Así que de eso vamos a estar hablando y vamos a empezar con un tema que aprendí algo nuevo la semana pasada. Si me puede pasar la siguiente, pastora. Yo no tengo... Ahí está. El sector más íntimo, la familia. Más que prácticas de prevención del uso del celular, que ya se habló, incluso, ¿saben qué hice? Tomé los temas que dio la pastora Sandra y los puse en una diapositiva para recordárselos más adelante. Ella habló de las aplicaciones, del grooming. Quiero hablar de los factores que hacen que una familia no sea un espacio seguro para el niño y el adolescente, porque es precisamente esto lo que hace que ellos sean vulnerables. La búsqueda de espacios de pertenencia y de seguridad, la necesidad del afecto sano, es lo que los empuja a ponerse en situaciones de riesgo inadvertidamente. ¿Y qué es lo que aprendí la semana pasada? Bueno, por muchos años se creía que el factor número 1 predisponente a que una persona fuera vulnerable a la trata de personas era el abuso sexual infantil. Si uno había sufrido abuso sexual durante la niñez, era muy probable que eso fuera una alta incidencia en las víctimas que veíamos después de explotación sexual. ¿Saben qué? Una universidad, este dato me lo dio Pozo de Vida, que es una organización que hace investigación en México, que se encuentra en el último año que el factor número 1
de vulnerabilidad es la violencia doméstica y eso predomina sobre el abuso sexual infantil. Miren qué interesante. Porque ¿cómo vamos a lograr familias sanas si el abuso doméstico es algo tan normalizado aún dentro de las iglesias? Lamentablemente no tenemos estudios estadísticos de eso, pero sabemos que tanto dentro como fuera de la iglesia el abuso doméstico, la agresión verbal, no solo el abuso físico, pero hay muchas formas de abuso, ese también es otro tema de charla para la iglesia, pero esto es lo que ocurre en las familias que genera o facilita la vulnerabilidad. Si me pasa la siguiente, vamos a repasar lo que dijo la pastora Sandra Ramírez. Habló de 5 pasos para responder al acceso digital. Lo vamos a someramente, después vamos a entrar al otro tema dentro de lo que es la familia. Ella dijo que hay que conocer las aplicaciones que están usando nuestros niños y adolescentes, conversar sobre los riesgos del sexting, el consumo de pornografía, la ciberseguridad, acompañarlos en la exploración del mundo digital, encontrando las nuevas tendencias, actualizándonos nosotros constantemente. Y ella recomendó un libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro, en este tema. También establecer los límites, edad de comienzo del uso de redes, horarios, libertad y privacidad. Algo que lamentablemente ya se está hablando a todo nivel de que un niño hasta los 2 años no debería ver pantallas, hasta los 13 años no debería tener un celular, hasta los 15 no debería tener redes sociales. Así que cuando a veces me siento en un aeropuerto y veo un niño jugando con el celular de la mamá o teniendo acceso demasiado temprano, y la pastora Sandra habló de eso, ya estamos hablando de que nos estamos dando permiso para hacer ciertas cosas que realmente son detrimentales para el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Generar confianza, si hubo errores en el pasado y se da cuenta revelándolo, con confianza podrá compartirlo con sus padres. Hay un curso que los pastores Sinali dan sobre cómo responder al abuso sexual infantil y habla mucho de la persona a la que hay que tratar no es al niño, sino a los padres. Cómo ellos deben encarar el tema, cómo ellos deben ministrar a su hijo y felicitarlo por haberle contado y remover todos los miedos y las culpas que ese niño puede estar trabajando. Así que es muy, muy importante todo lo que la pastora Sandra dijo. Y si vamos a la siguiente, vamos a seguir con el tema de la familia. ¿Cómo podemos tener familias sanas? ¡Wow! Porque realmente lo que facilita la vulnerabilidad es cuando la familia no está proveyendo un espacio seguro. ¿Qué cosas hacen que una familia no sea un espacio seguro para sus miembros? No solo pensamos en lo que facilita que un niño o un joven se exponga a conductas de riesgo en el mundo digital, pero que busque trabajo, por ejemplo, en lugares desconocidos, que confíe en un familiar o un desconocido para encontrar el lugar de sus sueños y terminar esclavo. Pensemos en la situación social. ¿Cómo fortalecemos en el seno de la familia a alguien que necesita progresar económicamente, encontrar nuevas posibilidades de desarrollo y estar a salvo de ofertas de situación dudosa? Una persona avisada, sabia, que reconoce signos de sospecha y siente apoyo de sus familiares, siendo acompañado, rechazando lo que parece ser demasiado bueno para ser verdad. Esa persona está protegida. Una de las recomendaciones que damos especialmente para las jóvenes que tienen entrevistas de trabajo es cómo van a encontrar si esa entrevista es válida, si ese que ofrece el trabajo, esa institución, esa organización, esa compañía existe de verdad, porque a veces hasta generan perfiles falsos, páginas falsas, uno no encuentra la dirección en la página o no tiene referencias o esa página fue creada muy recientemente. Y muchas veces sugerimos que alguien de la familia vaya a la entrevista con ella, que no vaya sola. O hay otras maneras de descubrir si estas compañías existen o no y cuál es el trasfondo y qué otras recomendaciones hay sobre esa compañía. Pero cuando hay una familia disfuncional, padres ausentes, trauma que no se ha trabajado, hay un caldo de cultivo. Quiero decir
que la trata puede ocurrir en familias sanas, pero si estamos facilitando a través de la falta de afecto y de apoyo, la falta de límites en el uso de los dispositivos digitales, el hecho de que el trauma de la familia no haya sido trabajado, ¿cómo se comporta esta familia en momentos de crisis? ¿Cómo responden ellos a las crisis? Y por último, ¿qué pilares esa familia ha construido en lo espiritual? El hecho de tener un culto familiar, el abordaje espiritual a situaciones críticas, el diálogo, la pertenencia a un grupo que sirva de ancla. Siempre me recomendaron cuando yo tenía mis hijos pequeños, encuentra una iglesia donde tus hijos se van a sentir acogidos, donde van a poder crecer en un grupo de jóvenes al que ellos pertenecen y se identifican. La vida de iglesia como familia, el orar juntos, todos esos son pilares que van fortaleciendo la salud de una familia. Sí, nos abruma que una familia sana también pueda tener casos de trata, y los hemos visto, soy testigo. Pero estamos hablando de cosas que facilitan la entrada de los depredadores a una familia. Muchas veces una familia en crisis toma decisiones desesperadas y entonces envía a sus jóvenes, y después le voy a contar un caso, sin tener la investigación correspondiente o sin ver las consecuencias en la vida de sus hijos de las decisiones que toman. Mucho de eso pasa con las migraciones, ¿no es cierto? Y una familia cuyos valores se asientan en el éxito profesional y económico puede empujar a sus miembros a tomar medidas de extremado riesgo porque van más allá, y eso nos ha pasado viviendo en Haití. Veíamos cuántas familias eran separadas por el deseo de progreso económico. Entonces, todo lo que hace a la sanidad de la familia influye en la prevención de la trata de personas. Hay otro gran capítulo que es la prevención del abuso sexual infantil como un factor. Tengo una amiga que dice que el abuso infantil es la antesala de la trata de personas. Pero como es un tema tan grande, lo voy a dejar para otro momento, pero también incluye dentro de eso es toda la protección que las familias tienen sobre sus niños. Vamos a pasar a la siguiente, que ya vamos a entrar en lo que es la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia, por muchos años la iglesia solo quería trabajar el tema espiritual, y gracias a la teología radical de muchos latinoamericanos, muchos de ellos, había peruanos, ecuatorianos, René Padilla era uno, hablando de la misión integral, empezamos a decir, no, la iglesia siempre se ocupó de lo social y lo físico también, así como Jesús lo hacía. ¿Cómo se traduce eso en el tema de la trata de personas? Bueno, la iglesia tiene que ser un espacio seguro. Eso es lo primero, para víctimas y para futuras víctimas y para los que nunca van a ser víctimas. La iglesia tiene que ser ese lugar donde cuando yo entro me siento que estoy protegida. Una de las cosas que han pasado en los últimos años es que se vio la necesidad de tener protocolos de protección, especialmente de niños. Esto ahora se está viendo más seguido, que toda iglesia, así como toda institución que trabaje con niños, tenga un documento en el cual ellos definen cómo van a proteger a sus niños, cómo los van a proteger en la escuela dominical, cómo va a trabajar el maestro con el niño de la escuela dominical. Por ejemplo, un principio que nunca uno a uno en el aula, que las aulas, si no están vidriadas las puertas, tengan las puertas abiertas, que el maestro o la persona que está trabajando con niños haya pasado por el proceso de presentar ante la iglesia certificado de antecedentes o de no antecedentes penales, y otro certificado que tiene distintos nombres en América Latina, pero que es la ausencia de registro en la lista de agresores sexuales del país. O sea, cada legislación tiene su forma o su herramienta con la lista de personas que han sido denunciadas como agresor sexual. Entonces, cuando uno quiere un trabajo con niños, puede ir a la policía y pedir ese certificado que dice que su nombre no está en esa lista. Ayer mismo en las noticias acá hubo
lugar de campamento de niños donde había un hombre que había estado siendo procesado por agresión sexual y todavía estaba enseñando en el campamento. ¿Qué seguridad puede tener ese niño? ¿Qué seguridad puede tener ese papá que está mandando a un niño a ese lugar? Así que la iglesia utilice estas herramientas es muy importante porque esto hasta desanima a aquel que podría haber pensado que la iglesia es un lugar para poder ser un agresor sexual. Y nos ha pasado. Yo no sé si ustedes habrán escuchado historias, pero lamentablemente sí. Hay historias muy tristes de lugares de culto donde esto ha pasado y cómo se trabaja ese tema es otro problema muy grande porque hablamos del perdón, pero cuando hay un crimen hay que hacer una denuncia. Entonces, el segundo tema es cómo la iglesia aborda todos estos tópicos que estamos hablando para la congregación entera, para los maestros, cómo va preparando a sus líderes para saber qué hacer en caso de que ocurra un evento, a dónde hay que ir. La pastora lo mencionó hace un ratito, nosotros no somos profesionales entonces en estos temas. Entonces hay algunos casos que van a requerir no solo la denuncia, sino la intervención de personal de salud o de personal de salud mental. Y la iglesia tiene que saber cuándo, en qué casos hago qué. Y todo esto está disponible para que lo aprendamos. Y por último, que es muy importante también, es contar con una base de datos. ¿Qué clase de información la iglesia debería tener? Justamente lo que hablamos recién. ¿A dónde voy cuando ocurre un caso de abuso sexual y vienen a contarnos? Puede ser un miembro de la iglesia o puede ser un miembro de la comunidad que busca asilo, que busca confort, que busca respuestas. ¿Qué organizaciones hay en mi comunidad? ¿Qué números telefónicos? ¿A dónde mando a la mamá? ¿Qué se puede hacer en cuanto a ayuda social? Hay muchas veces que la familia está en cierta situación económica tan grave que toma decisiones desesperadas. O sea que no es solo el hecho de que uno de los miembros haya estado en situación de explotación, sino que la familia entera está en una situación grave. Bueno, todo eso, tener una base de datos, lo que nosotros llamamos en desarrollo comunitario el mapeo de la comunidad. ¿Cuáles son las asociaciones que están en nuestra ciudad? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Qué instituciones de gobierno? Ir y presentarse. Y ahora vamos a hablar de esto también en cuanto a la comunidad. Como iglesia, ¿cómo podemos desarrollar esa capacidad de comunicarnos con otras personas que no comparten nuestra fe, pero que están dispuestos a ayudar en las áreas donde la iglesia necesita ser fortalecida? Si me pasa la próxima, pastora, quiero mostrarles así brevemente, creo hay 3 fotos en ese, ¿se podrán ver las 3 fotos a la vez? No, ok, no, por alguna razón no pasaron las otras 2. Está bien, en ese nos quedamos, los manuales de prevención. Quiero compartir con ustedes que la primera semana les conté de Protégeme, que trabaja con escuelas y con iglesias, con material de enseñanza. Embajadores Médicos, que es la organización con la que yo trabajo en Latinoamérica, trabajamos el tema de qué lecciones quisiéramos que la comunidad y la iglesia aprendan juntos sobre la trata de personas. Entonces hicimos 3 manuales. Lástima que solo hay una foto del primero, pero tenemos uno para la comunidad en general, uno para jóvenes y adolescentes y uno para niños. El de la comunidad en general trata los temas de, bueno, qué es la trata, las mentiras que los tratantes dicen, qué es la pornografía, la ciberseguridad, las heridas del corazón. Es como un pantallazo de 11 o 12 temas que llevaría unos 3 meses más o menos cubrir si se hace todas las semanas, como para tener una información general y a partir de ahí después ir profundizando de acuerdo al interés de la gente. El segundo manual para jóvenes se puede dar durante las clases y las charlas de jóvenes. Por ejemplo, el tema de pornografía. Aunque el primer manual habla de qué es la pornografía, el segundo manual trata 2 temas más. Cómo afecta el cerebro, la adicción a la pornografía. Y la tercera es, si yo ya tuve contacto o ya estuve expuesto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cortar con la adicción?
porque nuestros jóvenes, y esto me ha pasado enseñando en iglesias en América Latina, el tema ya pasó, ya está dentro, muchos de nuestros jóvenes han sido expuestos, algunos no saben cuál es la implicación espiritual de lo que están haciendo y no le dan el valor a este problema porque lo ven como algo que no es tener una relación sexual, no es fornicar, no tiene nada que ver con eso, yo puedo tener placer solamente en mirar. ¿Cuánto tenemos que enseñar de esto? Entonces, por eso hemos tocado estos temas con seriedad y con mucha participación, son charlas participativas y están a disposición de ustedes. Yo al final de la presentación les puse ahí el correo del Foro Latino para que lo soliciten, si necesitan más orientación, hay distintas personas en los países de América Latina que los pueden ayudar y acompañar en esto. El último, que es el manual de niños, sirve mucho para la prevención en cuanto a que el niño sepa qué hacer si alguien lo quiere tocar o está molestándolo, pero en una forma muy especial para la edad de ellos, con libros de cuentos. Hay un libro también sobre la explotación laboral que se hizo a partir de un caso en Dominicana. Entonces hay mucho material ahí, solamente les estoy dando una muestra de lo que yo conozco porque los elaboramos juntos con otra colega, pero no quiero dejar de compartir que sí hay materiales listos para que ustedes los usen a donde estén. Ahora sí, pastora, vamos a pasar a la comunidad. Y este es mi gran tema, por eso me encanta haber podido compartir con ustedes esto. Porque la iglesia es la comunidad también. La iglesia es parte del vecindario. Ahí estamos nosotros. Entonces, no lo voy a separar mucho. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer participar a la comunidad si nosotros mismos no salimos a la comunidad y somos parte de lo que está pasando? Los miembros de las iglesias locales viven en sus ciudades, pueblos, barrios, marginales, compartiendo vulnerabilidades. Muchas veces la misma vulnerabilidad que está afuera está dentro de la iglesia. Se puede capacitar a los miembros de la iglesia con herramientas eficaces para ayudarlos a organizarse y abordar la necesidad de un ministerio integral. Y es esencial equipar a la iglesia mediante la participación de escuelas bíblicas, líderes denominacionales, pastores. Todo eso yo también lo ubico dentro de lo que es la respuesta de la comunidad. Tenemos que tener una base teológica para la lucha contra la trata. Tenemos que entender por qué Dios puso en su palabra la historia de Agar, la historia de José, todos esclavos. La historia del pueblo de Israel esclavo en Egipto por 400 años, cómo Dios respondió, cómo Dios escuchó, cómo Dios estuvo presente durante ese tiempo con ellos. Bueno, nosotros los cristianos necesitamos comprender los valores del reino como nuestra responsabilidad en la justicia social. Y nuestro objetivo es permitir que las enseñanzas de Jesús lleguen hasta el último hogar de nuestra comunidad, a la familia con un hijo con discapacidad, a la madre soltera que busca ingresos, al narcotraficante y a la niña que ha sido abusada desde la infancia por su tío. Cuando padres, maestros, miembros de la iglesia y grupos informales se unen a un movimiento estratégico para eliminar las vulnerabilidades con los recursos a su alcance y los dones que Dios ha dado a cada persona en este planeta, las comunidades descubren que se puede hacer mucho de maneras muy prácticas. Es necesario dedicar tiempo a grupos de discusión y reflexión. Y ahí vamos. La iglesia, ¿qué espacios tiene en la comunidad para dialogar sobre estos temas? Hay aspectos culturales que deben abordarse. La educación de los jóvenes en ciberseguridad, la educación sobre peligros de la pornografía, el acoso sexual, la prevención del abuso sexual infantil, la que mencioné. Todo forma parte de un panorama bien amplio. Cuando las familias recuperan la salud, se abordan los traumas emocionales, se crean oportunidades de empleo mediante iniciativas locales, otra vez. Para que la comunidad disminuya su vulnerabilidad, tiene que haber ofertas de empleo. ¿De dónde vamos a sacar si nuestras tasas de desempleo están re altas? En nuestra comunidad lo que hicimos fue una feria y claro, no es el ingreso principal, pero empezamos a ver qué se puede generar en nuestra comunidad como ingresos.
¿Qué podemos vendernos entre nosotros? Hacemos ferias de comida, hacemos ferias de artesanías. Y empezaron a venir personas de otra comunidad. Y lo que empezó muy pequeñito ahora está creciendo. Estoy hablando de un pueblo que tiene pescadores que trabajan 3 meses al año, pero el resto no hay fuentes de trabajo. Entonces estamos buscando como comunidad qué otras fuentes de ingreso podemos tener. Bueno, voy a dejar esto acá y les voy a contar una historia. Si me pasa la siguiente, la historia de Rafael Bautista. Yo estaba en una conferencia virtual en el año 2024 fue, y me llamó mucho la atención este hombre que fue invitado, que trabaja para las Naciones Unidas, que es un sobreviviente de trata de personas. Él era un adolescente de Centroamérica, todavía no, dejamos en la anterior. Y él llega a ser parte de esas corrientes migratorias desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y cae en una red de trata de personas con explotación laboral. Específicamente, él fue explotado laboralmente por años. Y cuando él va contando su historia, él dice, me llevó años entender que yo no fui el único que tomó la decisión que me hizo ser víctima de trata de personas. Que yo pertenecía a una familia, a una comunidad, todos tomamos la decisión juntos. Y uno entonces empieza a entender el rol de la comunidad en los casos de trata de personas. Y él menciona en su relato factores que se llaman de expulsión, push factors. ¿Qué es lo que hace que una persona la empuje, la comunidad o la situación en general, hacia una situación de trata de personas? Él habló de relaciones familiares disfuncionales, inestabilidad económica, dificultades y desigualdades, un sistema de apoyo disfuncional, corrupción, el miedo al crimen organizado, la pobreza, la falta de educación, la violencia y el conflicto, la falta de oportunidades laborales, la baja condición de la mujer y otras desigualdades sociales, el abuso tanto emocional, sexual, físico, financiero, y las ideas erróneas sobre la masculinidad y la sexualidad. Miren tantas cosas que tienen que ser tratadas a nivel de la comunidad. Porque todo lo que él resumió un poco lo que lo había empujado hacia este movimiento migratorio que terminó. ¿Se acuerdan que allá el primer día hablamos de la diferencia entre tráfico y trata, ¿no? Él empezó con tráfico de personas, pero fue víctima de trata porque era un niño y estaba solo y había perdido todos sus sistemas de apoyo. ¿Con esto qué quiero decir? Que el rol de la comunidad empieza mucho antes de que ocurra la oferta laboral. No sé si me entienden, si vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar de nuestros vecinos. Siempre hablamos de cuando hay organizaciones que dicen, bueno, vamos a tratar de prevenir la trata, vamos a hacer campañas de concientización o de concienciación. Pero tenemos que tener pasos más concretos. Bueno, ¿y después qué? Porque todos estos factores que mencionó este hombre sobreviviente de trata son factores profundos. Puede ser que la gente sea consciente de que pueda ocurrir, pero no sabe cómo resolver esos factores de expulsión de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos las vulnerabilidades y fortalecemos a nuestros vecinos? Bueno, principalmente nosotros somos cristianos. Nosotros sabemos que era como sacar al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? No se podía hacer solamente con la fuerza de una iglesia o de un individuo o de una comunidad. Como cristianos oramos por esto. Lo tenemos presente como que Dios es el único que puede sacar este flagelo de nuestra sociedad. Pero también nos organizamos.
hablamos de hacer bases de datos, de hacer una política de prevención, de trabajar con la familia en el tema de trauma. Y aprendemos juntos. Sabemos que estamos continuamente viendo nuevas modalidades a las que hay que prestar atención y ver cuál es nuestro rol en la protección y en la prevención. El mapeo, quién está haciendo qué en nuestro medio, quién me puede ayudar. Continuamente estoy viendo, bueno, vamos a ver, las organizaciones de ayuda, las organizaciones de prevención, qué están haciendo las instituciones del gobierno. ¿Está preparada la policía? ¿Está entrenada? ¿Pueden entrenar a la comunidad? ¿Qué necesitamos cambiar en mi iglesia, en mi familia y en mi comunidad? ¿Y a quién acudimos? Estas son preguntas que nos tenemos que responder para poder trabajar la prevención de la trata de personas en la comunidad. Y por último, si me pasan la última diapositiva, les quiero mostrar una lista de verificación. No sé si ustedes tienen cosas para hacer en la casa y yo chequeo, ¿no? Esto ya lo hice, un checklist. Y decimos, principalmente vamos a arrodillarnos con insistencia, con pasión, con dedicación, compartiendo esta inquietud con otros cristianos, escuchando. Yo creo que cuanto más hablamos de la trata, más estamos escuchando historias terribles que están pasando en nuestro contexto. Me acuerdo en Venezuela cuando lo compartimos con nuestra hermana que era profesora en una escuela secundaria. Inmediatamente empezaron a aparecer casos porque ella empezó a tratar el tema con sus alumnos y los alumnos fueron revelando lo que estaba pasando. Así que cuanto más hablemos del tema, más vamos a descubrir cosas. Visiten otras iglesias de la zona, compartan sus inquietudes, visiten la comunidad, pregunte, encuentre las instituciones locales, las asociaciones informales, comparta sus inquietudes. Asista a las reuniones de la comunidad. A veces somos un poco reacios a estar presentes donde la comunidad se reúne. Tal vez son reuniones en las que no nos interesa mucho el tema, pero ahí están mis vecinos y cómo voy a alcanzarlos si no soy parte de lo que está pasando. Pregunte con humildad y verdadero interés en la vida de los vecinos. Elabore una base de datos en colaboración con otros miembros. Pregunte si les quisieran ayudar a hacer una base de datos. Capacítense, formen un grupo de trabajo, realicen un plan de acción, fomentando esa colaboración. Y después, al final, facilite esta creación de redes de recursos cuando sea necesario desarrollar capacidades o encontrar ayuda externa. Y para aumentar la sostenibilidad a largo plazo, tenemos que contentarnos con los recursos que tenemos. A veces enseguida vamos a ver, ¿qué nos puede ayudar de afuera? Pero hay que ser consciente que para ser sostenibles tenemos que aprender a trabajar con los recursos locales. Ser conscientes de que las acciones con la gente de afuera podrían generar dependencia y cuando esa ayuda de afuera ya no viene, entonces todo se cae. Por eso es mejor trabajar con los recursos locales primero. Y por último, la última diapositiva que les quería mostrar es nuestro correo, el Foro Latino contra la Trata, de @gmail.com. Estamos presentes en las redes y estamos para ayudar, para acompañar y para conectarlos con organizaciones que ya están trabajando en su zona de acción, cosa de que podamos generar este movimiento de respuesta a la trata. Muchas gracias. Amén. Creo que ha sido muy claro. Hemos podido reflexionar y de repente podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Y si alguna persona tiene ahí que hacer alguna pregunta, lo puede hacerlo para poder aprovechar estos segundos que nos falta todavía y podamos aprovechar también la misionera Viviana para que nos pueda contestar. De repente le podemos preguntar a las personas que están conectadas. Estoy conversando con mis hijos sobre los riesgos que existen en nuestra sociedad. Usted está conversando sobre estos temas. De repente no lo estamos haciendo. Es necesario que lo podamos llevar, ¿verdad?
¿Saben ellos que pueden acudir a usted cuando algo les preocupa? Eso es muy importante. Creo que es un momento de que usted pueda, que cada uno de nosotros podamos reflexionar con toda esta enseñanza, estas instrucciones. Debemos nosotros aprender a reflexionar, que nos lleve a reflexionar, a tomar una acción, ¿no? Conozco los protocolos de protección de la iglesia donde congrega usted. Debe haber, como decía la misionera, y debe haber un protocolo. Cómo está formando a sus hijos para utilizar responsablemente la tecnología. Está dispuesto a informarse sobre esta problemática en lugar de pensar que nunca podrá suceder cerca de nosotros. No, aquí no pasa nada, no sucede nada, es por allá, ¿no? Pero debemos estar dispuestos siempre a informarnos. No debemos esperar estar en una situación de peligro para poder comenzar a prevenir. Por eso que la prevención comienza hoy. Así que es muy importante que hayamos tomado nota, y allí ha dejado la misionera su correo. Usted puede ingresar y pueda solicitar de repente algún material, si quiere seguir informándose más. Bueno, solo para poder refrescar nuevamente lo que se ha estado viniendo, trayendo esta información, estas charlas, estos temas, que no debe quedarse solamente ahí en una transmisión, un conocimiento, llevarlo a nuestros hogares, hablemos con nuestros hijos, compartamos información responsable y enseñemos a nuestros niños y adolescentes a reconocer situaciones de riesgo también. Y como iglesia, comprometámonos a crear espacios cada vez más seguros. No podemos proteger lo que no conocemos. Por eso, informarnos también es una forma de amar. Es necesario. La iglesia debe ponerse de pie y tener estos temas también, poder dar algunas charlas dentro de la iglesia, porque es necesario informar a todas las familias que congregan allí, que está bajo nuestra responsabilidad. Bueno, misionera, creo que de repente para cerrar ya el tema, algunas palabras finales para cerrar el tema que hoy trató. Bueno, primeramente, a veces uno se siente muy abrumado cuando la tarea es muy grande, ¿no es cierto? Decimos, nosotros vamos a poder parar esto. Yo creo que tenemos el mandato de Dios y sí podemos parar la trata. Dios va a ir llamándote y va a ir dándote las herramientas para hacerlo. Pero estoy segura que esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos la sal en este momento para detener la corrupción que genera la trata de personas y el daño que está haciendo a tantos. Entonces los animo porque estamos del lado del que gana. He vuelto a poner la diapositiva porque me están pidiendo ahí para que puedan copiarlo, el correo de la misionera, y puedan tenerlo a la mano. Ahí le voy a ponerlo. Sí, es cierto, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, bueno, estaba todavía chiquita, soltera, y recuerdo, yo creo que también eso también, muchos años atrás no se tenía mucha información sobre esto. Y sí, por supuesto, también es, digamos así, como le escuché que dijo que el abuso también es como la antesala, ¿no? A este tema, ¿no? Y por supuesto lo he visto, lo he vivido de un abuso cuando cuando iba a buscar el trabajo. Antes pues salían los trabajos, solicitando los trabajos en los periódicos, ¿no? Y uno se acercaba a las oficinas. Y bien lo decía usted, que las chicas no vayan solas. Por eso es importante siempre de saber y de acompañar a los chicos. Es muy, muy interesante. Bueno, misionera, muchas gracias por este tiempo que usted se ha dado de poder compartir con nosotros. Realmente hemos aprendido algo fundamental. La prevención no comienza después del problema, comienza antes, ¿no? Comienza cuando una familia conversa, cuando una madre escucha, cuando un padre que acompaña,
un maestro que observa, en una iglesia que capacita, ¿no? Que da estos temas, de estas charlas, en una comunidad que no permanece indiferente. Yo creo que la trata de personas es una realidad compleja, pero no debemos responder con miedo ni con indiferencia, ¿no? Debemos responder con información, con prevención, con sabiduría, con responsabilidad y con amor al prójimo. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una motivación aún mucho más profunda. Creemos que cada persona fue creada a imagen de Dios y posee una dignidad que debe ser respetada. Por eso, Amén. proteger al vulnerable también es una manera de reflejar el corazón de Cristo. Muchas gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias. Esperamos volver a tenerla de repente con otros temas que se me está nuevamente poniendo en el corazón muy fuerte. Es sobre el tema de lo que es la pornografía, pero ampliado un poco más, ¿no? Porque eso está muy fuerte aún dentro de las familias, dentro de la iglesia, de nuestras comunidades. Y si Dios nos permite volver a tener de repente el próximo mes para tratar estos temas que es muy necesario, es muy importante. Sus palabras finales, misionera. Tan agradecida que ustedes generan estos espacios. Yo quiero confirmar que esto es de Dios y que muchos de los que están escuchando van a ser las personas que lleven adelante esta lucha, especialmente en América Latina. Así que los animo a todos, le animo a usted, pastor, a seguir y vamos a seguir en contacto. Dios les bendiga. Amén. Gracias también a usted. Gracias sé que vamos a continuar y mantenernos en contacto. Dios la bendiga, misionera. Bye, bye, gracias. Bueno, muchas gracias, queridas hermanas, hermanos y amigos, que hemos llegado al final de esta edición de Sublime Llamado. Queremos agradecerte de manera muy especial a nuestra invitada, a nuestra misionera de esta mañana, a la misionera Viviana Pinto. Gracias por compartir esta enseñanza, ayudarnos a comprender, ¿verdad? A que la prevención comience en los espacios donde vivimos. Aprendemos, servimos y nos relacionamos. Así que a cada uno de ustedes, gracias por conectarse, gracias por estar allí, pero antes de despedirnos queremos hacerles una invitación muy especial. Comparte esta transmisión. No sabe quién pueda necesitar escuchar esta información. Compártala con padres, con madres, con maestros, con líderes, con pastores, jóvenes y toda persona que tenga interés en proteger a las nuevas generaciones. Seguimos durante este mes de agosto con nuestra serie Trata de Personas, abriendo los ojos a una realidad que no podemos ignorar, porque queremos ser una generación que conoce, que previene, que protege y levante su voz. Que el Señor bendiga a sus hogares, mis amadas, cuide a sus familias y nos conceda sabiduría para caminar cada día con discernimiento. Nos reencontramos en nuestra próxima edición de Sublime Llamado. Vamos a continuar el último tema con la pastora Sandrita Ramírez para cerrar con broche de oro todo este tiempo, esta pequeña miniserie de lo que hemos querido traer esta información. Y de repente despertar ahí en su corazoncito un poco más de querer saber y de informarse sobre todo este tema. Que gracias a cada una de ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por dar su tiempo de conectarse. Y esta transmisión lo volvemos a subir a nuestro canal de YouTube. Visítenos a nuestro canal de YouTube, Sublime Llamado. Ahí lo estamos subiendo todas nuestras transmisiones, ¿no? Estamos nosotros ahí, usted lo puede volver a escucharlo, compartirlo, suscríbase, apóyenos para que nuestro canal de YouTube también pueda seguir creciendo. Dios mediante podamos hacer también la transmisión a la vez en Facebook como también a la vez en YouTube que nos están solicitando. Que Dios nos ayude, nos permita seguir avanzando y creciendo. Que Dios la bendiga. Gracias por estar aquí. Con ustedes, Pastor Elena Vázquez, desde Lima, Perú. Este programa hecho para poder ser de bendición a cada uno de ustedes. Gracias, Pastora Lili, por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un privilegio tenerlos a muchas pastoras aquí en este espacio. Gracias, Anita, desde El Salvador. Unidos, Perú, Salvador, Chile, Argentina, Ecuador también le hemos tenido aquí a muchas mujeres de Ecuador, a muchas mujeres chilenas.
mujeres de Argentina, gracias, Salvador, Perú, gracias por estar con Sublime Llamado conectadas. Dios me las bendiga, esperamos que la próxima semana estemos nuevamente aquí. Si Dios así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das. Das esperanza